Hola, muy buenas tardes, Nacho. Otro miércoles más aquí a Siempre me gusta el arte de vestirnos en cuerpo y en alma. Tenemos hoy en el programa, Nacho, que ya la estáis viendo por ahí, al otro lado de la pantalla, a una mujer con una trayectoria impecable. Ella es Mar Cantero, nacida en Madrid, escritora, articulista y coach creativa, autora de varias novelas dedicadas a la mujer, como Una noche preciosa para volar, su última novela de la que estaremos hablando hoy, o de otros libros como Los mares del alba o La viajera de la felicidad. Trabaja también como articulista en Revista Mía, Objetivo Bienestar y Mentes Abiertas, medio del que es directora. Mar, muy buenas tardes y muy bienvenida al programa de hoy. Si te parece, antes de comenzar, voy a leer la sinopsis de tu nuevo libro, que vamos a estar hoy hablando de él en este programa, para que la gente que nos escucha ya se vaya metiendo en ambiente. Una noche preciosa para volar. Un título precioso, desde luego. Ya estaremos hablando luego en un ratito de él. Y la sinopsis de este libro, para la gente que nos está escuchando, dice así: 1939. Laia quiere ser piloto, pero no es fácil conseguirlo en la España de posguerra. Acompañará a su marido a Londres para ser piloto de la RAF durante la Segunda Guerra Mundial. Y allí todo cambiará, pues a la pasión de volar, en una Inglaterra mucho más moderna que el Madrid que abandona, se le sumará una nueva pasión. Tendrá que decidir entonces entre hacer lo que le exige su familia o convertirse en la heroína que puede llegar a ser. 1965. Abigail se ha educado rodeada de aviones cerca de la base aérea de Torrejón de Ardoz. Quiere volar y también descubrir esa revolución que sacude el mundo y que ya se percibe en la España de la dictadura. Los comienzos de la época hippie. Alejada de todo lo que conoce, en Ibiza conocerá el amor y de ahí partirá a Estados Unidos, donde asistirá al Festival de Woodstock mientras el hombre pisa la luna. Pero sueños y destino confluirán y a su vuelta ya nunca será la misma. 2018. Tras la muerte de su pareja, Charlotte regresa a su Barcelona natal para ser piloto del jet privado de un coleccionista de arte. Este nuevo trabajo le permitirá conocer países y culturas diferentes y también se verá sorprendida por un nuevo amor. Pero ni la relación ni los viajes estarán exentos de peligros. Deberá decidir si está dispuesta a asumir los riesgos al tiempo que se enfrenta a un pasado cuyos secretos ya no pueden permanecer ocultos. Bueno, después de haber leído la sinopsis de tu libro, Mar, la primera pregunta es obvia, pero tengo que hacértela. ¿Cómo nace esta historia? O sea, ¿de dónde surge esta historia con tres mujeres, tres épocas diferentes? Cuéntanos cuál fue el origen de tu inspiración. Buenas tardes, Andrea. Encantada de estar contigo, primero. Mira, la inspiración me surge, aunque parezca un poco extraño, porque hay un piloto en un vuelo que yo estoy haciendo Madrid-Bruselas, que después de decir estas frases que dicen siempre que a qué altura volamos y demás, y todo este tipo de cosas que no nos enteramos muy bien los pasajeros, pues dijo que era de noche y dijo, hace una noche preciosa para volar. A mí se me quedó esa frase en la mente y durante años la guardé en la memoria, pero dije, yo tengo que hacer algo con esta frase. Curiosamente, al mismo tiempo, yo sin darme cuenta, porque realmente ni siquiera me gusta volar mucho, o sea que imagínate, sí, me di cuenta de que mi vida estaba muy relacionada con la aviación. Mi madre había trabajado en la Escuela de Cuatro Vientos como secretaria de pilotos militares y después, curiosamente, mi hijastro, el pequeño, se ha hecho piloto. Entonces, todo está relacionado en mi caso, a pesar de que a mí no me guste volar. En ese impasse, digamos, estuve documentándome sobre las mujeres, las primeras mujeres piloto en España y descubrí historias muy, muy curiosas. Por ejemplo, que las primeras mujeres en España volaron incluso un avión antes que Amelia Earhart, que digamos que es la más famosa, ¿no? Porque se hizo la película de ella y tal. Ya sabemos que en España no se suele hacer mucho alarde de lo que tenemos, pero de verdad que hubo algunas que volaron incluso antes. De hecho, participaron en la Segunda Guerra Mundial. Eso fue muy curioso descubrirlo y descubrí varias historias, leí varias biografías de pilotos reales de aquella época, los obstáculos que tuvieron que pasar, que fueron muchos, pero no solamente, fíjate, en la primera historia, que es la de 1939, sino también en la segunda, la de 1965. Casi era peor la segunda, porque date cuenta que estábamos en plena dictadura en España y bueno, lo máximo que podía aspirar una mujer en aviación era ser azafata.
Lo de ser piloto era bastante complicado. Es que si en el 39 tenían alguna oportunidad de hacerlo, y de hecho se hizo, en el 65 también lo consiguió una mujer, pero era muy, muy difícil porque no se las consideraba y ni siquiera tenían la oportunidad de intentarlo. ¿Cuánto tiempo estuviste? La tercera estuviste? historia, sí, perdón. Sí, La ¿cuánto tercera tiempo estuviste? Te estaba escuchando que escuchaste esa famosa frase que es la que da el título a tu obra sí. y tengo la curiosidad, ¿cuánto tiempo estuviste rumiando la historia desde que el momento en el que escuchaste esta frase hasta que empezaron a surgirte las primeras ideas y ya dijiste, bueno, yo tengo que escribir sobre esto? Sí, la verdad es que la frase la escuché y la dejé un poquito ahí de lado en la memoria, entonces pasaron pues digamos un par de años más o menos en la que no moví ninguna ficha para hacer esta novela. Pero después cuando empecé a documentarme estuve más o menos unos 6 o 7 meses de documentación porque la verdad es que había muchísimas historias, yo no sabía que había tanto. No me podía imaginar que hubiese tantísimas mujeres piloto en España en aquella época. Y realmente las historias eran muy curiosas. Entonces, aunque realmente no quería escribir sobre justamente esas personas, pero sí me inspiré muchísimo en ellas para crear los personajes y sus vidas. Bueno, de hecho, la novela claramente tiene un tinte histórico muy importante, sobre todo por el proceso de documentación que ha llevado a la hora de elaborarla. Y estamos hablando de que es una novela, además, curiosa porque tiene 3 mujeres que son protagonistas, pero de 3 épocas diferentes. Y esto es una cosa que siempre preguntamos en el programa. Cuando alguien es escritor o es artista, a la hora de crear se basa mucho en las emociones o en el entorno que le rodea. Para configurar esos 3 personajes de mujeres, ¿han sido producto de tu invención puramente o lo has configurado a través de personas que conoces, de sentimientos que tú has vivido, de experiencias? Cuéntanos un poquito, ¿cómo te has inspirado a la hora de crear cada uno de esos personajes? Mira, como te decía antes, me inspiré mucho en las mujeres reales que de verdad fueron piloto en aquella época, ¿no? Eran mujeres muy, vamos, muy echadas para adelante. Eso era, de otra manera no podrían haberlo conseguido, habría sido impensable. Entonces me inspiré muchísimo en ellas, pero sobre todo en digamos, unas mujeres también cotidianas de aquella época que también estaban luchando y superando obstáculos que a lo mejor no era, ser piloto no era su deseo ni su sueño, pero que tenían muchísimos problemas y obstáculos que superar que comparado con los que tenemos ahora no son nada. La gente piensa que no hemos avanzado, que seguimos con muchísimos problemas y con muchísima discriminación. Es cierto, pero si echamos la vista atrás nos vamos a dar cuenta de que el adelanto ha sido enorme, ¿no? Y hemos dado un salto. Entonces imagínate esas mujeres en aquellas situaciones. Incluso lo que más me causó sensación fue ese receso, ¿no? Del 39 a después la dictadura, que casi incluso fue Que peor. parece que tendría que haber evolucionado y se produjo justo todo Exacto, lo contrario. exacto. Se ninguneó a la mujer de una manera tremenda. Y bueno, no solamente, yo digo siempre que el hecho del sueño que tienen de pilotar es el trasfondo en realidad de la historia que quiero contar de verdad con las vidas de estas mujeres, que es el hecho de que todas las mujeres tenemos que superar obstáculos día a día y que seguimos sin entender por qué, porque realmente es que no hay una razón para ello, pero ahí estamos. Entonces, digamos que todas las mujeres son un poco heroínas, ¿no? Y bueno, las de esa época mucho más. Sí, además me gustó, yo estos días leyendo muchas cosas que has publicado en otros medios de comunicación y demás, me gustaba mucho una frase que habías dicho bueno, a veces parece que como que para ser heroína tienes que realizar grandes hazañas, como en este caso, por ejemplo, pues ser mujer y ser piloto, pero que también es heroína la persona que está cuidando de su familia en su hogar y me gustó mucho ese mensaje que transmitiste. No me acuerdo ahora exactamente en qué medio lo leí, pero me gustó mucho el mensaje ese de que se puede ser heroína en cada una de las facetas y que la mujer que ya es cabeza de familia, que está sacando adelante a sus hijos y su hogar, también es heroína en su propia casa. Quería Exacto. preguntarte también porque, bueno, yo estos días he estado colocando alguna cajita en mis stories, es una cosa que siempre hago, para que yo no sea solo la persona que pregunta, sino que también mis seguidoras pues me trasladen alguna inquietud o alguna duda que tengan con respecto al invitado que vamos a tener en el programa. Y me dijeron que esa es una de las cosas que a mí también me gustaría saber de toda la documentación que tú has hecho en el proceso de elaboración del libro. ¿Por qué has decidido escoger esas 3 fechas concretas? Porque me imagino que habrás encontrado historias de muchísimos años, de otros momentos, de otras épocas, y tú has decidido seleccionar exactamente esas 3. ¿Por qué?
Sí, claro. En las que, digamos, la primera, la del 1939, es porque realmente empieza ahí el tema de las mujeres piloto. Antes lo había habido intentos, pero realmente cuando lo consiguen es ya en esa época. ¿Por qué? Porque en Inglaterra, por ejemplo, que era un país entonces muy abierto porque necesitaba pilotos para la guerra, les dio la oportunidad de poder hacerlo. En España no les fue posible, sí les fue posible estudiarlo y sacar su carrera, pero no participar después directamente ni trabajar de ello. Entonces, en Inglaterra tuvieron esa oportunidad y realmente hubo heroínas que de verdad participaron en la Segunda Guerra Mundial. También hubo algunas que participaron en la Guerra Civil española, o sea que eso también. La época era impensable coger otra época que no fuera esa. Después de la del 65, un poco por lo que te comento. En la década de los 50 habría sido prácticamente imposible conseguir para una mujer ser piloto. En la de los 60 es cuando empieza un poquito a abrirse y de hecho la primera mujer que lo consigue es en esa época. Después pasamos a los 70, ahí digamos que hay una época de transición en el que no aparece ninguna mujer piloto conocida. Entonces, los 80 ya cambia muchísimo la vida para las mujeres. Ahí ya empiezan a poder hacer su carrera como pilotos y poder cumplir sus sueños. Entonces, directamente ya me pasé a la época actual porque pensé que era bonito poner la diferencia que había entre unas y otras y el gran salto que habíamos dado, ¿no? Me parecía que poner el 2018 significaba demostrar que si habían luchado las mujeres antiguas, era también un poco por nosotras, por las de ahora. Te voy a trasladar también otra pregunta que me hicieron estos días a mí y que también me han trasladado mis chicas en la cajita que coloqué ayer en Stories, que es que, bueno, al final, cuando una persona es escritora, sobre todo cuando en este caso lleva un proceso de documentación muy grande detrás, porque a veces pues escribimos desde cero, según lo que tenemos en la cabeza, pero otras veces nos basamos en hechos reales, como ha sido tu caso. En el proceso de elaboración de la novela, estamos viendo que te has encontrado con un montón de anécdotas, de historias, con muchísima información. ¿Cómo ha sido el proceso en el que tú has decidido decir, esto lo quiero incluir en mi novela, esto no? O sea, ¿cuál es la variante en la que tú has decidido seleccionar unas cosas y desechar otras historias? Esto yo creo que la pregunta que me la hizo, yo creo que es una chica que quiere ser escritora y que le está costando un poco, ¿no? Porque a veces nos da como pena decir, ay, pero ¿cómo voy a desechar esto? ¿Cómo ha sido ese proceso de selección de los fragmentos? Bueno, curiosamente que yo también he sido profesora de escritura creativa y he hecho varios cursos, pues bueno, es una pregunta que, aunque esté formulada de diferente manera, pero creo que se refiere a la que yo he visto muchas veces que se hacen los principiantes y es, claro, tú lo que tienes que elegir o escoger es solamente lo que a ti te venga bien para la historia que quieres contar o bien para el personaje que vas a describir. Realmente hay muchísima información, sobre todo hoy día es muy fácil conseguir la información y tienes que elegir, no puedes poner absolutamente toda. Si pones toda en la novela se va a hacer muy pesada. No va a venir a cuento lo que pongas y no merece la pena. Tiene que pensar un poco en la vida real, ¿no? La vida suya o en la vida de cada persona. No lo tenemos todo, no elegimos todo, ¿no? Solamente lo que nos va llevando por nuestro camino o lo que vamos requiriendo nosotros, ¿no? Es un poquito así, la verdad, nada más. Estabas diciendo algo que me parece muy interesante y que además pues lo he mencionado lógicamente al principio cuando te estaba presentando. Es que además de ser escritora y articulista, eres coach con varios talleres creativos y directora además de tu propio medio de comunicación. ¿Cómo consigues, Mar, sacar tiempo para todo? Yo cuando estaba leyendo el otro día tu currículum y investigando sobre tus distintas publicaciones, medios en los que has trabajado, digo, madre mía, o sea, siempre tengo de invitadas aquí a auténticas musas, a mujeres todoterreno que hacen mil cosas en su día a día, pero realmente, o sea, tú eres una mujer súper todoterreno y esta pregunta yo creo que te la voy a hacer en favor de todas mis musas. ¿Cómo consigues organizarte y cómo consigues sacar tiempo para todo, para documentarte, para escribir, para inspirarte, para escribir para otros medios, para llevar tu propio medio de comunicación? ¿Cómo lo haces? Bueno, la verdad es que a veces que es difícil, que lo que se ve como que se consigue, pues hay muchísimas cosas todavía ahí sin hacer que me están esperando, o sea que imagínate, no siempre es tan fácil. Pero cuando me hacen esta pregunta yo me quedo un poco así como sorprendida, porque realmente muchas veces me la hacen mujeres que son madres, que trabajan fuera,
en fin, que entonces ahí es cuando yo les digo, no, ¿cómo lo hacéis vosotras? Porque bueno, mis hijastros ya son mayores, yo no tengo hijos y entonces ahí eso cambia muchísimo, ¿no? ¿Cómo hacen las mujeres para conseguir todo? Realmente es que no lo sé, pero la verdad es que hacemos todo y conciliamos todo, somos increíbles. Sí, no, desde luego. Además, yo creo que también en los tiempos en los que nos ha tocado vivir, parece que ahora que impera el teletrabajo, hay mucha gente que dice, bueno, en el teletrabajo voy a tener más tiempo, ¿no? Y el otro día resulta que hablaba con una compañera periodista y me dice, estoy deseando volver a la oficina porque con esto de que estoy en casa en el teletrabajo, dices que al final, dice, termino a las 12 de la noche y estoy trabajando muchas más horas que antes, ¿no? Entonces, es difícil, es verdad que es difícil encontrar el equilibrio exacto entre el tiempo que tienes que destinar a cada una de las tareas, el tema de la gestión de redes sociales, que al final, pues las que somos artistas, escritoras o comunicadoras, tenemos que estar presentes en las redes sociales y nos lleva muchísimo tiempo. Y a pesar de todas las cosas que estás haciendo, Mar, yo estos días, como he estado hablando contigo, sé que tienes muchos sueños y propósitos para este 2022 y aunque yo sé, y me encantaría que me pudieras contar todo, pero yo sé bueno, que lógicamente hay cositas que tienes que guardarte y para ir despegándolas poco a poco, ¿no? Tenía un amigo político que decía que hay que saber medir muy bien los tiempos. Pero yo quería que nos hablaras un poco de los proyectos que te esperan para este 2022, si tienes pensado publicar un nuevo libro, de qué temática, cursos incluso de coaching como los que tú haces. Cuéntanos este 2002, cómo va a ser en la vida de Mar. ¿Qué proyectos te están esperando? Sí, mira, hay una novela que está pendiente de publicarse, lo que no sé si va a salir en el 2022 o ya saldrá a principios del 23, pero yo espero que salga durante este año. Luego también hay un libro de autoayuda, porque también escribo autoayuda, entonces también cabe esa Es posibilidad de necesario, que salgan. además, en los tiempos que Sí, estamos viviendo. exacto, exacto, exacto. Sobre todo este tipo de autoayuda cotidiana, ¿no? Que es un poquito la que yo escribo. Eh, entonces espero que salgan esos dos libros, pero yo ya estoy en otra cosa. O sea, esos están ya escritos, pero yo ya estoy escribiendo otro. Eso significa que yo ya, mi mente está en el libro nuevo. Realmente mi mente está ahora en este, porque es el que estoy promocionando y demás, pero el que se queda en el medio, digamos, hasta que se publica, no lo vuelvo a retomar en mi mente. Ahora estoy con el que estoy escribiendo. Siempre intento estar escribiendo otra cosa nueva, porque realmente a mí escribir me da mucha felicidad. Yo cuando no escribo no me siento igual de plena. Entonces, para mí la escritura es, aparte de trabajo, una vocación y quizá eso haga también que todo sea más fácil, ¿no? Que no me moleste ponerme a trabajar y ponerme a escribir en cualquier momento. El escritor dicen que es escritor las 24 horas del día, los 7 días de la semana, porque es uno de los pocos Exacto, trabajos en los que no nos importa, ¿no? Echarle horas y exacto. horas. ¿Nos puedes desvelar un poquito alguna pincelada del libro en el que estás trabajando? Temática, una palabra, algo que lo defina. ¿En el que estoy trabajando o en el que se va a Bueno, publicar? si puede ser en ambos, en ambos. Mira, en ambos te puedo decir que va sobre mujeres también y Me que los dos encanta. son históricos también. Lo que sí en el que se va a publicar, sí te puedo dar una pincelada, que también hay una historia en la actualidad y otra historia que está más por la época del 1900. Eso sí. Me, me Y en encanta. el siguiente estoy, la verdad es que hay un género que no había tocado y que me llama mucho la Sí. atención, que es el thriller histórico. Y en la próxima estoy intentando a ver si consigo ser capaz de escribir un thriller histórico, porque la verdad es que nunca lo he hecho y la verdad que me llama mucho la atención y me gustaría hacerlo. ¿Te gustaría que se llevaran a la gran pantalla? Esto parece Sí, una claro. pregunta obvia, pero hay gente Sí, a los que se lo he preguntado y me dicen, uy, no, 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 a mí me gusta que sea un poco más íntimo, que la gente lo disfrute leyendo, no me gustaría que se hiciera ni una serie. ¿Qué preferías que se hiciera? ¿Una película o una serie? Ahora que estamos viendo que está tan de moda en plataformas como Netflix. claro, fíjate, además es curioso que me lo preguntes porque en mi novela anterior, Los mares del alba, hubo una productora interesada. O sea que por ahí estamos todavía intentando a ver si salen las cosas. O sea que imagínate, yo encantada. En ambas novelas, tanto en esta como en la anterior, creo que me gustaría más una serie porque realmente hay mucho que contar. Si tienes que hacer una película tendrías que reducir muchísimo y eso creo que para el escritor le duele un montón.
Creo que Sí. sería una serie mucho mejor. En esta, especialmente, en Una noche preciosa para volar, como son 3 historias, estaría muy bien hacer una temporada de cada serie. Pero cuidado, que también quería comentar que aunque sean 3 historias, están relacionadas. Lo que pasa es que no puedo contar cómo hasta el final, porque eso sería hacer un spoiler y es bastante bonito, ¿no? El descubrir cómo se Esa era otra de conocen. las preguntas que te quería hacer. Digo, si son Sí, me he historias adelantado. independientes o entre ellas hay un nexo de unión que las conecta de alguna manera. Pero bueno, no nos puedes comentar más porque si no la gente que nos está escuchando, como tú dices, les haríamos spoiler. Mar, escribiste hace 2 meses una frase en tus redes sociales que me gustó que decía, lucha por tus sueños y que nada ni nadie te asuste. Hay muchas de las chicas que nos siguen y algunas, además de ellas, me han trasladado las preguntas que te he estado haciendo hoy en la entrevista, que tienen el sueño de ser escritoras. Yo creo que ese es el sueño que tiene mucha gente, ¿no? Parece como que en esta vida dicen que plantar un árbol, tener un hijo y publicar un libro. ¿Qué les dirías a aquellas musas que nos están escuchando? ¿Cuál es el consejo que les darías o que te hubiera gustado a ti que te dijeran en su día, en ese primer momento, antes de lanzarte a escribir, antes de lanzarte a publicar y antes de embarcarte a perseguir tus sueños? ¿Qué te hubiera gustado a ti que te dijeran? Pues creo que me hubiera gustado que me dijeran que al final ocurre, que si realmente tú sigues luchando y trabajas mucho, porque eso sí, hay que trabajar muchísimo, al final lo consigues. La manera en que lo consigues es diferente. Yo, claro, cuando era muy jovencita pensaba que si lo conseguía publicar un libro iba a ser un boom, iba a ser una cosa tremenda y al final fue muy poco a poco, pico y pala. Pero al final lo consigues y eso es lo que importa. Y también les diría que se van a encontrar con todo tipo de obstáculos. Yo me encontré con todo tipo de obstáculos. Me Es encontré hacer con un máster, desde luego. Publicar un libro es Exacto. hacer un máster de vida. Sí, yo a veces pienso que me gustaría escribir un libro sobre cómo ha sido el camino hasta poder conseguirlo. Y bueno, lo que me queda, imagínate, ¿no? Todo lo que va a pasar. Realmente te encuentras con muchísimas personas y esto es un poco lamentable, ¿no? Que te ponen zancadillas continuamente. Sí. Yo creo que eso pasará en todos los trabajos, no creo que sea una cosa especial, pero aquí realmente y en el arte en general es muy duro porque normalmente vas solo hasta que empiezas a encontrar personas que te apoyan y demás, vas solo y no sabes con quién te vas a encontrar. Y hay gente realmente que pone muchísimas zancadillas, que quiere tirar tus sueños abajo. No me preguntes la razón porque no lo voy a saber. Sí. Probablemente sea incluso inconsciente en ellos, pero lo hacen, intentan tirar tu trabajo por los suelos, tirar tus sueños. Y lo único que les diría a estas chicas que quieren seguir es que no les oyeran, que nunca oigan eso, porque realmente no sirve para nada. Tienen que seguir adelante. Si te encuentras con alguien que no va a apoyarte, déjalo a un lado. Llama a otra puerta. Siempre hay una puerta que se va a abrir. Eso sí, gracias a Dios hay muchas puertas distintas. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Además, es lo que decías tú. Lamentablemente, este tipo de personas y perfiles te los encuentras en todas las profesiones. Y yo que soy un poco Homer Simpson, como a veces digo que he hecho un poquito de todo, es verdad que ahora que me estoy dedicando enteramente al mundo de la escritura, es más acusado todavía encontrarte con gente que te intenta poner la zancadilla, no sabemos si intencionadamente o no, pero es mucho más difícil, que al final es un poco lo que tú dices, es muy importante mantener la mente fortalecida, porque estamos solos. Ya lo decía Mary Shelley, vinimos a este mundo para ser abandonados. Y en el camino del arte el proceso de soledad es todavía más complicado. Bueno, ya nos quedan Y los sobre todo, últimos. fíjate, tú eres un ejemplo de eso. O sea, tú me has conocido, me has apoyado. Hay otras personas que no lo hacen. Pierden más esas personas, porque realmente ahora si yo puedo apoyarte a ti en lo que sea, lo voy a hacer. El tema Yo es de creo que que ganamos más apoyándonos, porque exacto, además es que no somos competencia. O sea, la persona no, que exacto. vende un libro, o sea, todos en nuestras casas tenemos miles de libros. Entonces, tú no eres competencia mía y si podemos hacer cosas y sinergias juntas, yo creo que no nos restamos, al revés, que nos sumamos. Yo soy de ese Exacto, o sea, pensamiento. las personas que te ponen zancadilla no solamente están en otro sitio como editores y demás, no, también entre los compañeros y eso es muchísimo más Sí. triste. Me parece que esa competitividad absurda no la entiendo. Yo intento siempre apoyar a todas las personas que puedo. Obviamente no puedo hacerlo con todas, pero intento hacerlo porque cuanto más conocida eres, más te va llegando personas que te Sí, piden ayuda y es más difícil. Pero realmente, ¿por qué no? O sea, si es que es lo que tú dices, ganamos todos, ¿no? Esa competencia realmente no existe.
Efectivamente. Bueno, Mar, nos quedan ya los 2 últimos minutitos del programa. Ya sabes que te he pedido esta mañana que seleccionaras un fragmento de tu libro para dejarnos ahí como con la miel en los labios. Entonces, cuando quieras, si nos lo puedes leer. Muy bien, sí. Y muchísimas gracias por esta entrevista tan bonita. No, gracias a ti. Bueno, y además ya sabes, ya sabiendo que aunque ya no vives en Madrid, tenemos pendiente tomarnos un café físico en algún momento de nuestra vida. Exacto. Sí, además las casualidades es que no existen, ¿eh? Porque realmente hemos estado cerca Es durante verdad. mucho tiempo. Muy cerca, efectivamente. Sí. Pues por eso, muchas gracias. Vale, pues os voy a leer un trocito que dice: para hacerte sonreír te pide que inventes esa frase que significa que te quiero, te amo, jamás te olvidaré porque me has robado el alma. Se acurruca y te abraza de nuevo, y por fin se decide a dirigir los ojos hacia ese amanecer que ya envuelve de luz cada rincón de la habitación. Deja de mirarte, porque sabe que la locura del mundo lo está esperando. Y entonces murmura unas palabras, las mismas que te dijo la primera noche que te entregaste a él. Y tú esta vez no tienes que esforzarte en traducir, te das cuenta de que ya entiendes inglés mucho mejor de lo que crees, aunque aún te dé un poco de vergüenza reconocerlo, y sientas que traicionas al aburguesado francés que te enseñaron las monjas. Aprietas los labios cuando él se desprende de tus brazos para abrir la ventana y responder. Saboreas la sal de tus últimas lágrimas y en un susurro tardío, pues él ya no es capaz de oírte, pronuncias esas palabras en tu idioma, en un español que suena lejano, como de otra vida. Son tristes y amargas, pero expresan lo que sientes. Es una noche preciosa para volar. Qué bonito, Mar. Qué bonito. Y además Gracias. haciendo alusión al título del libro. Sí, porque Bueno, realmente el título tiene un significado en las 3 historias y bueno, no puedo contar más, pero no es un título así solamente al azar, sino que tiene su porqué. bueno, ya lo sabéis. Un libro además precioso para comenzar el 2022, que siempre parece como que al comienzo del año nos ponemos una lista de propósitos y uno de ellos siempre es: este año quiero leer más, quiero leer mejor, y qué mejor que hacerlo con una protagonista, o sea, con un libro donde hay 3 protagonistas musas, como estamos en esta sección. Nos acabas de leer un fragmento, hemos hablado un poquito de él sin desvelar grandes rasgos. Nacho, no sé si tú tienes alguna otra pregunta, como ya sé que estamos en los últimos segundos del programa. No, la verdad es que no tengo ninguna porque yo creo que ha dado unos toques bastante importantes y nada, te invitamos a que vuelvas nuevamente con nosotros, ¿eh? Muchas gracias. Yo encantada, Sabiendo ya que ¿verdad? tienes próxima novela y otra novela más entre manos, este es tu espacio, esta es tu casa, Mar. Cuando tú quieras, aquí estaré encantada otra vez de tomarme un cafecito contigo en la distancia al otro lado del micro. Muchísimas gracias por haber Gracias aceptado a estar hoy vosotros. de invitada.